Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Martín Fernández Mayoralas, neuropediatra del Centro CADE, también neuropediatra en el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo y en la Ruber Juan Bravo. Me han encomendado la misión de hablar sobre el TDAH y la comorbilidad. Quiero dar las gracias a la Fundación Educación Activa y a los centros CADE y a todos los oyentes, por supuesto. Este sería mi conflicto de intereses. Y no puedo dejar de nombrar pues, a mis compañeros, ¿no? La doctora Ana Jiménez, la eminente, extraordinaria doctora Ana Laura Fernández, psiquiatra Sonia López Arribas, Rebeca, y bueno, quien es mi jefe, mi amigo, mi mano derecha y una gran persona, aparte de un inmenso profesional, que es el doctor Fernández Jaén, ¿no? Y a quien tanto debo. Como debo tanto también a todo el resto de profesionales, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, como he dicho antes, y por supuesto, a todos mis compis del centro CADE de la calle del Pinar, porque los quiero un montón y ellos lo saben. Y bueno, ¿por qué debemos de diagnosticar adecuadamente el TDAH y sus comorbilidades? Porque el mejor tratamiento es un buen diagnóstico, porque el tratamiento debe de ser multimodal, es decir, no debe de basarse en un solo pilar, sino que el pilar farmacológico puede ser importante, el pilar psicológico puede serlo, pedagógico puede serlo y otros tipos pueden serlo, y normalmente globalizar el tratamiento es lo que mejor funciona, y porque el objetivo es mejorar la disfunción que tiene el paciente en su vida, en la familia, en la escuela, etcétera, y por supuesto el pronóstico. No me quiero extender mucho con respecto a qué es el TDAH, porque el doctor Fernández Jaén habló largo y tendido en la última exposición, y nada más recordar que tiene una altísima tasa de comorbilidad, esto es, de una altísima tasa de trastornos asociados, y que además a veces es difícil saber si lo que tenemos es un trastorno o dos o tres asociados, comórbidos, que es lo mismo, o bien tenemos que hacer el diferencial con un trastorno y otro, y que en este caso, en vez de ser comórbido, sea un trastorno que imite al TDAH, que realmente estemos hablando de un trastorno no comórbido, que puede no ser el TDAH. Y para eso es para lo que yo quiero dar algunas pistas esta tarde. Como es un tema muy extenso, tampoco quiero extenderme demasiado y voy a intentar ir un poquito al grano y a que sea más o menos sencillo, ¿no? En esta diapositiva podemos observar que los trastornos del neurodesarrollo incluyen el TDAH, pero también incluyen la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los TEA o trastornos del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje, más conocidos de la lectura, los trastornos motores, sobre todo el desarrollo de la coordinación, y otros trastornos del neurodesarrollo, algunos no incluidos como el famoso TANF o trastorno de aprendizaje no verbal, que no formaría parte del manual, pero que se diagnostica con cierta facilidad en diferentes informes, dado que hay pacientes que acumulan síntomas del mismo, ¿no? Ahora lo detallaremos. Pues cualquiera de todos estos trastornos del neurodesarrollo hoy por hoy ya podrían ser comórbidos con el TDAH. Entonces los tendremos que ver, pero no solo estos, sino también otros que son clínicos y que también vamos a ver. Es evidente que para el diagnóstico hace falta que exista una disfunción evidente y marcada, y es evidente, por lo tanto, que hay que valorar muy adecuadamente esos trastornos asociados o comórbidos, o descartar mediante un diagnóstico diferencial la presencia de diagnósticos que puedan simular un TDAH. Y esto va a pasar continuamente a lo largo de la presentación. Y eso se hace a través de una anamnesis y de una historia clínica, que es fundamental, son los elementos más importantes de todos dentro de la evaluación médica, pero también de una exploración física y neurológica completa, amén de unos exámenes complementarios que se van a realizar según la experiencia basada en la práctica. ¿Por qué? Porque para ser buen médico, además de tener mucho conocimiento, no existe conocimiento que no sea el saber hacer. Por lo tanto, en ninguna parte puede separarse el conocimiento técnico del práctico, y la experiencia y el trabajar con estos pacientes a diario hace que los diagnósticos sean mejores al funcionar ambas premisas de forma simultánea. Eso es algo que tampoco hay que olvidar. En todas las profesiones, no solo en la medicina. No me voy a entretener
los criterios diagnósticos del TDA, que ya fueron descritos la vez anterior por mi compañero Fernández Jaén. Ya vemos que hay 9 de inatención, otros 9 de hiperactividad e impulsividad. Y vamos a centrarnos un poco más en lo que son las comorbilidades. Entonces, todas realmente son importantes, pero algunas son más frecuentes que otras. Y también depende del estudio, algunas van a aparecer con más frecuencia que otras. El estudio es más en un servicio de psiquiatría que en uno de neuropediatría. Eso a veces puede variar, pero lo importante no es que sepamos si es un porcentaje un poco más o un poco menos, sino cuáles realmente son los más frecuentes y los que yo quiero apretar un poco más en esta sesión para que tengamos más en cuenta, ¿no? Y desde luego los trastornos del aprendizaje son muy frecuentes asociados al TDA, especialmente el trastorno específico de la lectura. Y por desgracia yo casi lo que me encuentro con más frecuencia en la consulta que pasa inadvertido y ya acude cuando son muy mayores con un diagnóstico de dislexia y cuando ya el paciente es más difícil de trabajar. Entonces eso es una de las cosas que quiero remarcar, ¿no? Los trastornos de conducta referidos al trastorno oposicionista o negativista desafiante son relativamente frecuentes y muchas veces son fruto de la ansiedad que produce el propio TDAH, de que el TDAH tiene un insuficiente control o no está medicado cuando debe estarlo porque es moderado para arriba. La baja autoestima es muy frecuente, aunque un cuadro de depresión no es tan frecuente, un cuadro de depresión mayor es menos frecuente que la ansiedad, pero sí es muy frecuente que tengan un bajo autoconcepto de estos chavales y chavalas. Y en ocasiones nos podemos encontrar tics, que cuando son de una determinada forma los llamamos Tourette, y trastornos de comunicación o TEA, que los primeros, los TEA no verbales, van a venir más pronto probablemente que la mayoría de los TDA cuando son más jovencitos, pero los de alto rendimiento a veces pueden presentar algunas dificultades en el diferencial o en la comorbilidad. Y luego tendríamos las enfermedades neurológico-médicas, ¿no? La epilepsia, otras muy frecuentes como la enfermedad celíaca o el hipotiroidismo, que bueno, hay que tener en cuenta, aunque no son tan frecuentes como otras, pero del mismo modo hay muchas otras. De TDAH muy considerable. Entonces es algo que hay que descartar. Decimos entonces los médicos, ¿cuándo pedimos estudios complementarios en pacientes con TDAH? Pues cuando vemos que hay una serie de criterios que nos invitan a pedirlos, ¿no? Aquí el número de algunos puede ser un poco largo, pero es más o menos utilizar el sentido común, ¿no? Si pensamos que hay una discapacidad intelectual o la tenemos diagnosticada, o TEA lo tenemos diagnosticado, si hay un patrón dismórfico, un paciente con una cara peculiar, defectos físicos, malformaciones, que tiene la cabeza mucho más pequeña de la cuenta, más mayor de la cuenta, una talla patológicamente grande o pequeña, si hay antecedentes de enfermedades de discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista en familiares de primer grado, cuando hay una involución en algún momento, eso es muy típico del TEA, que a veces dice alguna palabra y luego la pierde. Si sospechamos que hay crisis subclínicas, que puede haber ausencias en el paciente, eso que parece que es en sí misma, pero pueden ser ausencias, tampoco hace falta una sospecha alta, porque tenemos una sospecha baja, al tratarse de una prueba inocua e inofensiva, pues se hace un electroencefalograma o las pruebas que se consideren pertinentes, que como digo va a depender del paciente. Si hay una exploración neurológica normal o el trastorno de la coordinación está marcado que nos hace ver signos cerebelosos de la vía piramidal, si vemos manchas en la piel extrañas en un número cuantioso. En el caso de los Tourette que tienen tics y no tienen antecedentes de primer grado, pues también solemos pedir algunas pruebas complementarias, aunque suelen ser normales. Y cuando sospechamos una posible enfermedad médica, sobre todo el caso de la celíaca, de la tiroides, anemia, desnutriciones, etc. Y podría poner más, he puesto solamente lo más frecuente. En esta diapo lo que se ve cuáles son los trastornos neuropsiquiátricos que con mayor frecuencia se asocian al TDAH, ¿no? Y quiero remarcar, por eso está en rojo, porque es muy conocido por todos, los trastornos de conducta tipo oposicionista son muy frecuentes. El Tourette y los tics, en mi opinión, aquí están infradimensionados, pero la ansiedad también es muy frecuente. Y por encima de ella, todavía, solamente compitiendo con los oposicionismos, tendríamos los trastornos del aprendizaje, la dislexia, los trastornos específicos de la lectura. Y eso es muy importante que lo sepamos, así como también es importante que debemos de saber que no todos los síntomas aparecen de forma simultánea.
y no todas las comorbilidades tampoco van a aparecer de forma simultánea. Es posible que tengas un niño con TDA y tenga un cuadro de ansiedad durante el diagnóstico o bien 2 años después, o que tengamos un problema de aprendizaje que viene de un problema de lenguaje anterior y eso sea anterior al TDA. Que tengamos un TOC en un paciente, por ejemplo, con tics y con TDA y que aparezca el TOC cuando ya llevamos a lo mejor 10 o 11 años de vida, porque muchas veces aparece más tarde y tiene que dar más tiempo. Entonces que hay que estar atentos también a cuáles son las cosas que pueden ir apareciendo. Esta diapo, que se parece un poco a la del estudiadore, la he puesto fundamentalmente porque en la parte de la izquierda podemos apreciar que es más frecuente tener comorbilidades que no. Es decir, hay una barreta de pacientes con TDAH que no tienen comorbilidad, luego algunos pueden tener una comorbilidad, otro 20% puede tener 2 y otro de 5, 40, 50% en este caso de este estudio hasta 3 comorbilidades. Hay estudios que no están tan claras, pero lo que sí que está claro y que sí que todos los estudios están de acuerdo es que es más frecuente un TDA con comorbilidad que sin ella, con alguna, con 2, con 3, con alguna o con algunas comorbilidades que sin ninguna. Por lo tanto, es fundamental detectarlas. Creo que esto queda muy claro, porque además la repercusión que va a producir en la vida del paciente va a ser mucho mayor cuanta más comorbilidades tenga. Si tienes un problema, es más probable que tengas menos problemas que si tienes 3 problemas. Por supuesto, va a depender también de cómo sea de intenso un solo problema o cómo de intensos los 3, pero estadísticamente es obvio que a más comorbilidades, mayor repercusión funcional en múltiples dominios como la familia, el colegio, las actividades sociales, actividades arriesgadas, desde el punto de vista social, autoconcepto, etc. Entonces, el diagnóstico diferencial y la comorbilidad, uno de los más frecuentes, creo que ha quedado claro, es discapacidad intelectual. Este no lo es tanto. Trastornos del aprendizaje, este lo es mucho. Trastornos de la comunicación con o el caso del TEA, porque, bueno, aunque están en diferente parte del manual, tienen muchas similitudes, como veremos después. Desde luego, los trastornos del aprendizaje son los más frecuentes y hay que descartarlos con una evaluación neuropsicológica. No se pueden evaluar clínicamente. ¿Por qué? Pues porque en un estudio que hicimos nosotros, cuando se pasaba un test clínico que era el VASC, una escala, observábamos que los profesores detectaban a un tercio de pacientes con TDAH que no tenían dislexias y los identificaban como disléxicos. Y sin embargo, 2 tercios de pacientes que tenían dislexia, además del TDA, no eran identificados como disléxicos. Tiene todo el sentido común del mundo, pero es para dejarlo bastante claro, que en este caso tenemos que hacer pruebas pertinentes. Con el SENA, que ahora lo pasamos con más frecuencia que el de antes, pues podemos ver cómo problemas de aprendizaje no hay una gran afectación clínica cuando es valorado por tutora. Sin embargo, cuando se pasa a un PROLEG, lo que se observa es que la lectura de pseudopalabras hay una dificultad muy severa, tanto en precisión como en velocidad. Y este paciente tendría un problema de decodificación fonológica que si no lo detectas, no vas a conseguir mejorar al paciente. Siempre hay que estar atento a las competencias cognitivas, atencionales y lectoras. Ya habló Alberto Fernández de los problemas de las escalas y de los cuestionarios, como la ADHD Rating Scale, que es el DUPOL, o como la de Conners, que detecta TDA cuantificado más trastorno oposicionista. Pueden discrepar mucho, incluso depende de qué momento se le llene y sobre todo si es la madre, el padre, el profesor, los que estéis acostumbrados a estas cosas, veréis que tengo razón. Hay que hacerlos porque pueden proporcionar información, pero no hay que tomarlos como un dogma, ni sustituyen ni a la clínica sobre todo y tampoco sustituyen a la evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que tener un pseudo-TDA. Por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno específico de lectura, pero no tiene un TDA, cuando la consulta por lo que viene es por TDA, pero hacer la evaluación, pues vemos que no es así. ¿Qué es lo que debemos de pasar de forma más o menos constante? Pues yo diría que un WIS 5 completo, como test de inteligencia, valorando no solamente la comprensión verbal, el razonamiento fluido visoespacial, sino la velocidad de procesamiento y, por supuesto, la memoria de trabajo, ambas dos involucradas en el trastorno de déficit de atención. Como sabéis, suelen bajar más, depende del tipo, ¿no? El SLACIS baja un poco más en velocidad de procesamiento, otros más en memoria de trabajo, porque no hay 2 TDAs iguales, pero bueno, esto ya se habló en su momento. Y es muy importante hacer test de ejecución continuada, también para hacer el diferencial. Entonces, el aula es uno de los test que más me gustan, porque es bastante sensible y específico.
El CPT-3 es muy específico, algo menos sensible. El acuario está dando buenos resultados en pacientes mayores de 16 años. En pequeñines, a mí el cesando me disgusta porque es muy sensible, aunque muy poco específico, pero es muy sensible. Si lo hacen normal, te tienes que mosquear realmente de que puede ser que estemos ante un diferencial. Y los de cancelación, aunque no es imposible pasarlos, sobre todo en algunos momentos, pero claramente son menos útiles y no deben de ser los únicos que se pasen. Siempre habría que hacer algún test de ejecución continuada o para subir algún tipo de CPT, ¿no? Y desde luego, desde el punto de vista de lectura, pues el PROLEC, el PROLEC-R, el PROLEC-S, depende de primaria o de secundaria, fundamental. Todo varón que no sea hiperactivo con problemas de atención que esté en consulta y que además te va a contar que a lo mejor ha tenido un poquito de demora la adquisición del lenguaje en la historia, va a tener una dislexia FETEN casi en el 50% de los casos. Y eso no se puede dejar pasar, porque si no tratan las dos cosas, el TDA y la comorbilidad no va a funcionar ninguna de las dos por separado. Requiere los dos tratamientos. El otro tipo de trastornos más graves, especialmente el TEA y los trastornos de la comunicación muy significativos, hay que pasar también, cuando tenemos dudas en el diagnóstico diferencial o en la comorbilidad, una serie de test, pero bueno, es largo, requeriría una sesión aparte, así como también otros test que van dirigidos a diferentes facetas cognitivas que puede ser interesante estudiar y no me quiero tampoco muy extender mucho, ¿no? Ya hemos visto dentro de lo que son ya las escalas, que son cuestionarios que rellenan los padres, no son test que rellenan los psicólogos, sino que lo rellenan los padres o los propios niños. En eso diferencia un poco escalas o cuestionarios de lo que son test. Pues los más famosos son de TDAH, que son el CONERS y el DUPOL, que son esos acrónimos, para ver cómo está la disfunción, no de síntomas de TDA que los cuantifican los anteriores, sino para ver si tiene problemas sociales, si tiene problemas en cuanto a las notas, si tiene problemas de autoconcepto, etcétera. El WAIS o WFIRS es muy bueno y nos sirve de un plumazo para poder ver si hay mucha o poca afectación de los síntomas X que nos cuenten. Y luego, yo creo que es importante pasar siempre escalas de ansiedad y de depresión. A mí la que más me gusta que la ansiedad casi diría yo que se les vence. Pero ninguna de estas escalas, que sobre todo te sirven porque si pitan, darte cuenta de que algo puede estar pasando, lo más importante, desde luego con mucha diferencia, es hacer la entrevista clínica al propio paciente, porque son trastornos interiorizantes y si no, no te vas a enterar de que el paciente está ansioso, que le sudan las manos, que le palpita el corazón, que tiene síntomas de dolores de cabeza, que somatizan, si no haces una buena historia clínica. Esto sería un WAIS, por ejemplo, pues en la parte de autoconcepto se observa cómo puntúa muy mal, ¿no? Si se tema consigo mismo, no está feliz con su vida, etc. O están actividades sociales, pues que se burlan de él. Bueno, te está despertando la posibilidad de que pueda haber un bullying ahí, ¿no? De una forma rápida. Quería poner algunos ejemplos también un poco rápidos en cuanto a los test neuropsicológicos que hemos comentado. Y, por ejemplo, este paciente, a saber de qué se le diagnosticaría sin evaluación, pero con una buena evaluación neuropsicológica, parece que tiene una discapacidad intelectual leve. Y si miramos la atención, si esto es, digamos, 0 sería un poco la media y las desviaciones típicas de menos son hacia la izquierda y hacia más son a la derecha, pues vemos que la parte atencional, en omisiones en el CPT, por ejemplo, en impulsividad y tal, en cualquier test de ejecución continuada o en procesos de lectura, sin embargo, en inteligencia puntuamos muy por debajo y además la conducta adaptativa es baja porque para un diagnóstico de discapacidad intelectual requieres un cociente bajo y además también que adaptativamente funciones mal, ¿no? Si no, oscilaría entre 65 y 75. Fijaos lo importante de la evaluación. Sin embargo, este otro paciente también tiene una discapacidad intelectual, pero fijaos cómo está en atención en omisiones en el CPT-3, por ejemplo, como la atención, las comisiones y la evaluación de inteligencia no está bien, pero está mejor que esas otras variables. La memoria de trabajo dentro del propio WISC está peor que otras variables como puede ser el razonamiento perceptivo. Esto sí que sería probablemente más meritorio de tratamiento farmacológico porque puede beneficiarse para mejorar, aunque tenga una discapacidad intelectual leve, porque los síntomas de atención, de mala atención y de disfunción ejecutiva parecen marcados. Lo mismo podríamos decir en este caso, esto parece un trastorno específico de la lectura. La ruta fonológica está muy afectada, la lectura de palabras y pseudopalabras es muy mala, pero en atención puntúa bastante bien, por encima. Probablemente esto es un paciente que se podría beneficiar del tratamiento pedagógico de la lectura y luego ya veríamos si haría falta hacer algo más o no. Sería arduo de explicar porque a veces responden, pero lo primero sería diagnosticarlo adecuadamente y este sería el caso contrario. Tenemos también lo mismo
pero si nos vamos a la parte de atención resulta que el paciente puntúa mal y su capacidad cognitiva es excelente. Es decir, que teníamos un TDA dislexia, que llamo yo, que muchas veces son muy hereditarios y van pasándose de padre, hijo, abuelo, padre, hijo, o también a hija, pero bueno, sobre todo el sexo masculino es más frecuente. Respecto a otros trastornos más clínicos, pues destacaría dentro de lo que hemos estado viendo el trastorno oposicionista desafiante. Muchas veces es una consecuencia cuando hay un TDAH sin tratar, es lo más frecuente. Y otra parte pequeña serían probablemente protodelincuentes o pacientes que podrían desarrollar un trastorno disocial, que son diferentes, no son tan TDAH dependiente, sino que digamos que tienen un comportamiento más elaborado desde el punto de vista malicioso, ¿no? Se recurren a unos criterios que vienen en el manual, que interrumpe, que se encoleriza, que discute con adultos, que desafía activamente a los adultos, que molesta. Y en este caso muchas veces lo que hay que hacer es tratar adecuadamente el TDAH para que ese TDD mejore. Pero bueno, ese trastorno oposicionista también puede deber a la ansiedad que le produce el propio TDA o a una ansiedad que viene de otra cosa, que no sea por el TDA, y a otro tipo de causas que hay que tener en cuenta que hacen que el paciente salte o esté irritable o esté desafiante. ¿De acuerdo? Hay un tipo de trastorno que es el de la desregulación emocional severa, que es nuevo, que a veces se parece mucho a este y que se caracteriza por que tiene un estado de humor muy malo en general durante todo el día y los cuadros de rabieta, de pataletas que hace son muy importantes, muy intensos, ¿no? Y con mucha agresión a la propiedad. Y ahí lo que pasa es que está muy desregulado emocionalmente y el tratamiento es suficientemente diferente. En cuanto a la ansiedad, que es lo más frecuente que podemos ver asociado desde el punto de vista de trastorno interiorizado o interiorizante, pues es súper frecuente, aislado y asociado al TDAH. Por lo menos una cuarta parte de los TDAH lo van a tener y cuanto más mayor, especialmente sexo femenino, más por los problemas que le produce el propio TDA. Entonces, esta ansiedad puede cambiar sustancialmente la presentación, el pronóstico y el tratamiento del propio TDA. En la infancia y la adolescencia, la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada podría alterar la impulsividad típica del TDA, dificultando el diagnóstico de este último al actuar como un factor de despiste. Ahí veis los lápices que estaban como todos mordidos, igual que aquí las gomas, ¿no? Mordidas. O que morderse el cuello de la camisa, tener presión en el pecho, respirar muy rápido, sudor de manos, taquicardia. Esos son síntomas muy frecuentes de ansiedad. El miedo, ¿no? La premonición. A veces también empeora la memoria de trabajo porque bloquea al chaval y entonces hay que diferenciar. No haces el examen bien porque tienes pérdida de memoria de trabajo y no te acuerdas o porque te has puesto tan nervioso que te has bloqueado. Y claro, los padres por el nervioso entienden muchas cosas. No es lo mismo inquieto que ansioso. El ansioso es el que tiene miedo, es el preocupado. Y el inquieto puede no tener ningún tipo de ansiedad, que simplemente es movido, aunque tenga TDAH, y no tener esto, ¿no? Entonces, hay veces que cuando pones estimulantes en pacientes con una ansiedad muy elevada, pueden empeorar parcialmente y pensar que el diagnóstico está equivocado. No, no es así. Simplemente hay que retomar. La mayoría de los pacientes mejoran con el tratamiento porque mejora su vida, pero para los que no, hay que volver a reinterrogar y luego tenemos otras posibilidades de fármaco, de combinación de fármaco, de combinación con psicoterapia, aparte de con tratamiento pedagógico, por supuesto. La depresión, sobre todo la depresión mayor, es menos frecuente que la ansiedad en sus diferentes tipos. Es muy importante la historia clínica y hay que derivar a psiquiatría y a equipo multidisciplinar en caso de encontrarte una verdadera depresión. Si lo que hay es una baja autoestima, básicamente, pues probablemente cuando trates el trastorno principal mejorará mucho. Y bueno, este estudio demostraba que la respuesta al tratamiento con metilfenidato concretamente era un poco peor en los pacientes con ansiedad que los que no tenían ansiedad. Y probablemente es porque actúa como un factor de sesgo y que a veces puede irritar a algunos pacientes. No, porque también a veces exagera mucho con ese síntoma. Es una cosa que hay que ver detalladamente. El trastorno de Tourette viene al caso, ¿por qué? Porque es un 1% de la población, son pacientes con tics. Los tics son movimientos pues, oculares o con la nariz, o que se hace de motores con el cuello, o otro tipo de movimientos motores. Y a su vez tiene que tener uno o más, que no tiene por qué coincidir en el tiempo, vocales, tipo así, o algún tipo de tic que sea sonoro, ¿no? Aunque tengan uno y tengan varios de los otros y estén más de un año con ellos, en un libre muy largo de tics, un periodo de 3 meses, pues ya se podría hacer el diagnóstico. Algunos no cumplen, pero bueno, puedes vaticinar que la cosa va por ahí. Asocia muchísima comorbilidad y claro, el 80% pueden llegar a tener TDAH. Por lo tanto, es tener muy en cuenta que todo paciente con tics, la evaluación de TDAH es fundamental.
tienden a ser más ansiosos aún que los TDA convencionales y sobre todo el 25% tienden a tener trastorno obsesivo-compulsivo y como la mitad síntomas de rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo si llegan a cumplir criterios para un diagnóstico FETEN. También suelen ser muy creativos, inteligentes y tener una serie de valores muy chulos. Entonces, también eso hay que tenerlo bien diagnosticado porque el tipo de tratamiento que efectuemos puede variar, porque hay que tenerlo en cuenta, porque algunos de los tratamientos que usamos para el TDA podrían empeorarlo. Esta es una diapositiva sobre los diferentes genes, que aquí poquísimo, para los que hay unos poquitos que participan en diferentes funciones de configuración sináptica, crecimiento axónico, de cómo las neuronas en general se conectan entre sí, que participan en el TDA. Pero es verdad que en este aspecto estamos en mantillas. Estamos mucho más evolucionados en TEA, en trastorno espectro autista, o en discapacidad intelectual o en trastornos de la comunicación importantes, porque son monogénicos, mientras que en TDA tenemos la sensación que aunque algunos son también de un solo gen, muchos participan varios. Por eso además se ven pedigrís tan altos. Y la discapacidad intelectual también puede ser comórbida con el TDA. En este caso, el diagnóstico preeminente sería la discapacidad, obviamente. Entonces, tiene que haber una disfunción adaptativa y tiene que haber un CI en principio menor de 70. Puede oscilar 65 o 75 según un puntaje que daríamos a la disfunción que tenga en habilidades conceptuales, de lenguaje, de la lectura, el dinero, sociales, interpersonales, de ser demasiado ingenuo, etcétera, y en habilidades prácticas de la vida diaria con las que se da de manejar. Del mismo modo, nos podemos encontrar con pacientes con trastorno del espectro autista que acuden primariamente por un diagnóstico de TDA o viceversa, un TEA en el que se duda que existe un TDAH, que también puede ser. A veces hay que hacer un diferencial. El TEA se caracteriza por unos problemas muy importantes de comunicación e interacción social. Por ahí el trastorno de la comunicación, que está en el manual página aparte, sería también los mismos síntomas exactamente. El prototipo sería el trastorno pragmático, que tiene problemas de interacción social y de comunicación, pero no tiene lo que define al TEA. ¿Y qué es lo que define al TEA? Pues un problema de comunicación, interacción social, más un tipo de conductas, de rigideces, de intereses muy restringidos, repetitivos y monótonos. Y en esto nos tenemos que fijar para diferenciarlo del TDAH, que no es más que inatención, hiperactividad, impulsividad. Y a veces estos niños tienen un patrón de conductas muy repetitivo que puede parecer hiperactivo y como no miran a la cara, a los ojos en la comunicación, no se parecen. ¿Vale? Son dos trastornos prevalentes, aunque el TDAH es mucho más prevalente, y se manifiestan tempranamente en la vida durante tiempo, por lo cual hay que prestar atención y que no se nos escapen. Los CBTs pueden funcionar también. Parece que en niños que tienen TEA y TDAH, el CBT los capta relativamente bien. Y cuando la situación es la opuesta, querer descartar que haya un TEA en un paciente que pensábamos que era un TDAH, pues sí que pasará una serie de pruebas específicas, la DIR y la más conocida de todos, probablemente la 2, pero muchas más. Hay que hacer un trabajo serio que nos llevaría a otra sesión completa. Pero con saber que lo tenemos que mirar, tenemos suficiente. De hecho, la disabilidad social asociada al trastorno del espectro autista, cuando hay TDAH, es muy superior a cuando hay el TDAH. O sea, no solamente empeora porque tienen TDAH los autistas con TDAH, es que además la propia sintomatología central del autismo a nivel social comunicativo va a empeorar también por culpa del TDAH, por lo tanto conviene detectarlo y por eso ha dado estas pistas. Retomo el tema del TANF o DAMP, llamando el TANF al trastorno de aprendizaje no verbal, y el DANF es lo mismo, pero que algunos autores lo consideran cuando hay un TDAH asociado al TANF. El TANF puede ir con TDAH o sin TDAH. No son diagnósticos que ninguno figuren en el manual de enfermedades diagnósticas DSM, pero se tienden a utilizar y no está mal que conozcamos que algunos autores los utilizan. Y cuando se refieren a TANF, normalmente se refieren a trastornos que involucran un poco habilidades sociales, sobre todo en la comunicación no verbal, prosodia, pragmática semántica del lenguaje, que también participan con un cuadro de descoordinación motora, suelen ser un poco deslavazados, un poco descoordinados, a veces diferencias para hacer puzzles o para orientarse, matemáticas, aunque llamamos un poco partes del hemisferio derecho. Hay muchos que tienen algunas cosas sí y otras no. Y bueno, cada uno tiene su diagnóstico por separado en el manual. Puedes hacer un diagnóstico de trastorno de desarrollo de coordinación más trastorno del aprendizaje de las matemáticas. Pero bueno, si tienes uno en el que se refleje prácticamente todo, pues bueno, puedes poner que tiene un perfil TANF. Y el DAMP yo no lo veo que se use prácticamente, pero sería eso más TDAH. Pero podríamos decir TANF y TDAH. Los dos pueden albergar el TDAH, pero hay que diagnosticar las comorbilidades, porque este patrón que estamos observando corresponde a este diagnóstico, sino al TDAH.
¿En qué se diferencia del TEA? Pues que el patrón restringido repetitivo de comportamiento, de intereses, no puede ser tan restringido, no puede ser tan incapacitante, involucrar tanto a la familia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico? Porque cuando los tratamos adecuadamente, pues observamos, sobre todo con los fármacos, que mejoran cosas tan importantes en estudios de 2 a 20 años como la conducción de vehículos, obesidad, autoestima, funcionamiento social y ya lo quinto, fijaos que es lo académico. Y lo sexto, la adicción a las drogas, que me parece también algo fundamental. O sea, mejoramos cosas que son muy importantes en la vida del individuo, no las notas exclusivamente, sino muchos otros apartados que en estos pacientes pueden ir mal si no reciben un tratamiento adecuado. Y para que reciban un tratamiento adecuado tienen que tener un diagnóstico adecuado. ¿Y por qué algunos no mejoran? Pues por las comorbilidades no detectadas de forma oportuna, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Por lo tanto, para terminar ya la exposición y para despedirme de vosotros, dando muchísimo, de verdad, las gracias, espero que os haya gustado. He intentado que sea una cosa relativamente asequible para que despierte vuestro interés. Luego en cada apartado se puede profundizar lo que queramos. Y también, como siempre, agradeciéndole a mis familias y sobre todo a mis niños, porque sin ellos, al fin y al cabo, no sería nada, pues que el propósito de lo que hacemos no es mejorar las notas, es que el niño sea lo más feliz posible. Y si con un tratamiento multimodal podemos pasar a este Waze que habéis visto antes, con un 3, en que su hijo se siente mal consigo mismo, que su hijo no está feliz con su vida, a un 0 y un 0, y que ese niño diga que ya está feliz con su vida y que se divierte y que ya no se siente mal sobre sí mismo, pues entonces habremos triunfado y yo seré también, igual que el niño, pues mucho más feliz y mucho más feliz con todos vosotros. Así que esto es todo, muchísimas gracias y espero que os haya gustado y hasta la próxima, un besito.